Franja Morada, que hoy lo entendemos, lo caracterizamos como el brazo estudiantil del gobierno nacional. De hecho, digo, ellos fiscalizaron para que hoy Macri sea presidente, Vidal gobernadora. O sea, son claramente, y me parece que ahí es donde reside la contradicción principal. Yo cuando te hablaba de convocar a todos los espacios que tiene, que la contradicción principal son las políticas del gobierno, yo no veo la Franja Morada en ese esquema. Y con respecto a la izquierda más radicalizada, digo, no es casual que en la movilización por el boleto, por ejemplo, se quedaron afuera justamente la Franja Morada y esos espacios de la izquierda radicalizada por fuera de una construcción de una movilización histórica. Yo apelo a la no sé si tiene que ver con su anclaje ideológico, sino yo apelo a que entienda que la necesidad de nuestro pueblo está por sobre las necesidades partidarias. Y en ese marco puedan entender que la lucha se da en conjunto y no sectariamente, y la única manera de poder frenar el feroz vaciamiento que hay sobre la educación pública hoy es todo junto. Porque la realidad concreta es que cuando nuestros compañeros, que ya lo empezamos a ver, empiezan a dejar de venir a cursar por priorizar el trabajo, se recortan los turnos noche para los trabajadores porque los tarifazos impactan fuertemente los presupuestos de las universidades, porque vemos que ya nuestro pueblo empieza a sufrir y empieza a priorizar comer que estudiar. Eso, cuando eso pase, no va a discriminar si uno es kirchnerista, si uno es más peronista, si uno es de izquierda, si yo digo, va a venir por todo el movimiento estudiantil. Entonces, en ese marco, apelamos a la madurez política para entender de que la lucha para enfrentar a este proyecto de vaciamiento de la educación pública va a ser entre todos. La situación política y económica nacional de hoy pone en tela de juicio y en discusión la permanencia de los centros de estudiantes que se encuentran en un ala más conservadora, como frente, a ver, será Franja Morada en económicas y ciencias jurídicas. Yo creo que eso, vamos a ver, también hay una representatividad en el que por ahí esos centros tienen en sus distintas facultades, que yo entiendo, en el 2001 el antecedente fue cuando la Franja Morada, al igual que ahora fue parte de la construcción del gobierno nacional, tuvieron un fuerte retroceso en términos de representación estudiantil. Y por el contrario, a nosotros nos pasa ahora, que es en un proceso de ajuste, estamos teniendo mayor representatividad en las universidades. Nosotros, el kirchnerismo ha incrementado ampliamente su representación en las universidades, y eso tiene que ver con un proyecto que, los compañeros que reciben la NEDUC ayer son los compañeros que hoy son universitarios, ingresan a la universidad. Entonces, si vos me preguntabas a mí, yo creo que la historia en ese sentido es justa, sobre todo en el marco de la educación superior, y la Franja Morada, cuando decidió, porque es parte de un gobierno neoliberal, cuando le pasó en 2001, tuvo un retroceso grandísimo. Yo la verdad que hoy no estoy en condiciones de garantizártelo que eso va a pasar. Sí te digo que nosotros pudimos construir, por ejemplo, conducir la federación, que hacía muchísimos años, y la primera para el kirchnerismo y para el peronismo la segunda vez en más de 40 años. Entonces, ahí esos datos me dan la pauta que nosotros y sectores del campo popular empiezan a crecer en representatividad y la franja empieza a tener una tensión grande. Vamos a ver cómo se traduce, por ejemplo, ahora puntualmente en la elección en la primera semana de noviembre. En términos de la conducción orgánica de la federación, que supone que está estipulado 6 meses donde vos vas a conducir y 6 meses donde otra persona va a conducir, ¿eso condiciona la planificación política del espacio? No, y a ver, el otro compañero que conduce, somos a la presidencia compartida, además de mí, es Mateo Campanucci, que es un compañero de humanidades del Miles. No para nada, porque nosotros cuando conformamos la propuesta electoral, cuando conformamos este Frente Patriótico Milagro Sala, lo hicimos bajo la consigna de una agenda programática que es la que anteriormente te describía, con unos principios ideológicos, un anclaje ideológico central que tiene que ver con, nos reivindicamos un frente kirchnerista, ratificamos Cristina Conducción y ratificamos las políticas llevadas adelante en los últimos 12 años de gobierno. Entonces, en ese marco, ahí, ideológicamente, hay un acuerdo unánime. Y después también hay una agenda programática que nosotros le propusimos a todos los estudiantes para llevar adelante. Entonces, después serán cuestiones metodológicas de cómo podemos articular la política del cotidiano día a día para trasladarla a nuestras distintas facultades, a las construcciones que tenemos en toda la universidad. Ahora, en términos de la agenda programática es clara y lo pudimos sintetizar incluso antes de pensar en la votación. Entonces, en ese marco, por lo menos de mi parte, y nuestros compañeros estamos sumamente tranquilos que eso no va a ser un inconveniente, porque hay un nivel de conciencia ideológico
y una agenda programática clara de cuáles son las conquistas las conquistas que queremos defender y las reivindicaciones por las cuales queremos luchar. Una felicidad histórica en términos de que a nosotros puntualmente desde el peronismo de la JUP es la segunda vez que nos toca conducir la Federación de La Plata. Hay un antecedente en el año 1975 con el compañero Pascua Dinela, que ha sido, hoy integra la lista de los compañeros desaparecidos. Entonces digo, también es un poco en la memoria de compañeros como el Pascua y como tantos otros que hoy nos toca el honor, el privilegio, la suerte y la felicidad enorme militante de poder hoy conducir los destinos de la Federación. Y después una reivindicación que en un contexto, digo, que no es casual, que en un contexto de un ajuste feroz, en un contexto de un proyecto político neoconservador y neoliberal y fundamentalmente para pocos, el estudiantado de la Universidad Nacional de La Plata se haya volcado la representatividad o haya decidido que quien tome la posta de discutir este proyecto que te decía anteriormente haya sido el peronismo y nosotros también reivindicándonos profundamente kirchneristas, entendiendo al kirchnerismo como la actualización de la doctrina. Y yendo más a la conducción de la FULP y lo que significa la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, ¿qué clara definición tienen ustedes de lo que fue la anterior gestión, lo de Patria Grande exclusivamente en lo que es la FULP? Bueno, nosotros ahí tenemos una caracterización que tiene que ver con que nosotros entendemos que los últimos años de la Federación estuvieron nutridos de un enorme sectarismo. A nosotros nos parece que ahí la Federación fue perdiendo una característica fundamental dentro de lo que es, digamos, como órgano o herramienta legal de los estudiantes de La Plata, y tiene que ver que solo se focalizó en sus aliados del trotskismo y el sector más de la izquierda radicalizada. Entonces en ese marco se hizo muy difícil poder generar alguna medida conjunta en virtud de las demandas del movimiento estudiantil, sobre todo porque fue una federación que por ejemplo estuvo en contra de del gobierno que generó muchas de las reivindicaciones históricas en términos de educación pública y en términos de educación superior en los últimos 12 años. Esto no quiere decir que nosotros digamos, pongamos o neguemos la posibilidad de construir algo conjunto, pues por el contrario, justamente lo que queremos hacer es darle política y llevar a la federación hacia un lugar donde represente a las mayorías populares, o fundamentalmente que represente a toda la fuerza, a todo el movimiento estudiantil, con las fuerzas que entiendan que la contradicción principal son las políticas de este gobierno neoliberal y neoconservador. Entonces en ese marco vamos a convocar a la anterior conducción de la federación a ser parte si entiende esta contradicción que te decía, porque claramente la federación es de todos, pero fundamentalmente la federación tiene que ser una herramienta alemana que se ponga a la cabeza de las demandas estudiantiles y de las mayorías populares. ¿Cuál es la agenda hoy del peronismo en tanto discusiones y cuestiones que debe abarcar hoy la federación? Mira, hoy la federación como primera instancia yo creo que hay una serie de cuestiones, reivindicaciones gremiales que naturalmente son políticas también, que tienen que ver en principio con seguir luchando por la plena implementación del boleto. Hoy el boleto deja fuera al 70% de los estudiantes bonaerenses, deja fuera a los estudiantes de las universidades de conurbano, que son en un 70% promedio de primera generación universitaria, y es una reivindicación histórica y un proceso que claramente te muestra lo que ha dejado los últimos 12 años con la creación de nuevas universidades y con los compañeros que empiezan a ingresar a la educación superior. Entonces eso hoy en un proceso de ajuste feroz, de tarifazo, hay que cuidarlo, hay que profundizarlo, y la manera de profundizarlo es reivindicando esta política pública que tiende al acceso igualitario a la educación. Por otro lado, hay que saldar la discusión que tienen con el profesor. Siguen habiendo muchos problemas con compañeros que tienen este derecho, y en ese marco la federación tiene que estar a la cabeza de esa demanda. Tenemos que seguir luchando por una reivindicación histórica que tiene que ver con el comedor turno-noche. Tenemos que seguir en un marco donde la especulación inmobiliaria en la ciudad de La Plata es tan feroz. Nosotros tenemos que seguir luchando porque una universidad que tiene más de 100.000 estudiantes pueda ampliar las plazas en el albergue. Digo, esa como una serie de demandas, y ni hablar lo que tiene que ver con una federación que no sea un gremio aislado de su proceso o liberal, sino por todo lo contrario, un gremio de los estudiantes que se posicione, y que se posicione en virtud de defender a las madres y a las abuelas de la persecución judicial que hay hoy sobre Bonafini, mientras el Checolá tiene cárcel domiciliaria. Bueno, la federación estará ahí bancando a nuestras madres y repudiando que un genocida como Checolás tenga domiciliaria. También
y no es casual el nombre de nuestro frente, Frente Patriótico Milagro Sala, que tiene que ver con una de las primeras presas políticas de este gobierno neoliberal, que hay toda una cuestión simbólica sobre la compañera Milagro. Es una compañera de una... primero es mujer, segundo es una compañera que reivindica a los pueblos originarios con toda una discusión muy profunda de lo que tiene que ver con Jujuy, y claramente es una compañera militante que está presa injustamente y por luchar, y nosotros en ese marco reivindicaremos la militancia de la compañera y la acompañaremos, y vamos a estar en una federación que esté al servicio de lo que hoy tiene que ver con su libertad, que claramente entendemos es una causa popular.